Y ya estamos en el living para hablar de un tema que da continuidad a algo que ya empezamos en unas jornadas atrás, que hablábamos de la compra de inmuebles. Vamos a estar hablando de la venta de inmuebles y en este caso vamos a hablar del alquiler. ¿Y por qué queremos hablar de esto? Porque a veces nos pasa que queremos hacer la compra, la venta o el alquiler y no sabemos mucho cómo manejarnos, tanto si somos propietarios como si somos el inquilino o el que va a comprar. Y para eso contamos con la presencia de Carlos Tibocha. Él es asesor inmobiliario y nos va a estar ayudando con esta práctica y este conocimiento. Además, Carlos, vos otra cosa que tenés, como además Carlos es extranjero, lo ha vivido desde los dos lugares, como asesor en Uruguay, pero además porque has tenido que buscar tu propia casa. Bienvenido. Muchas gracias, Rosario, gracias por recibirme en este espacio. Y sí, yo soy de Colombia, vine hace 6 años y ya he tenido la experiencia de buscar 3 veces casa como inquilino y también he tenido la experiencia de alquilar como propietario. Claro, es re interesante que además de que vos has tenido que buscar para ti, que hoy estés asesorando a que muchos uruguayos sean los que encuentran tanto un inquilino como su casa donde vivir. Exactamente, es un proceso que creo que todos en algún momento tenemos o tuvimos que vivir y es un proceso en el cual es importante saber los pasos que dar para ser muy acertados y conseguir la propiedad que estamos buscando en el tiempo que la precisamos. Y en el precio. Y en el precio que precisamos. Que es un temón. Bueno, vamos a ver, hay dos caras de la misma moneda, ¿verdad? Arrendador o propietario, arrendatario o inquilino, ¿no? Las dos categorías. Vamos a empezar por qué pasa cuando tenemos una casita, un apartamento para alquilar y tener una renta y lo tenemos que alquilar. ¿Cuáles serían, digamos, lo mejor, lo que podemos hacer, lo que puede hacer el propietario para poder ofrecer de la mejor manera su bien? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que la casa tenemos que intentar presentarla lo mejor posible. O sea, cuando la tengamos vacía tenemos que pintarla, emprolijarla, hacerla ver linda, que huela bien. O sea, esa primera impresión es fundamental para cualquier persona que llega y ve una casa, ¿no? Hay mucho de esto de primera impresión, ¿no? Totalmente. Es diferente cuando tú entras a una casa que tiene las persianas bajas, no la han limpiado o tiene muchas cosas arrumadas, a que cuando entras a una casa que está limpia, huele bien y tiene las persianas altas, ¿no? Por ejemplo, la luz, la hora a la que mostramos la casa, ¿verdad? Fundamental también, sí. Fundamental. O sea, no puedes ir idealmente no puedes ir un día con ciclón como ayer. Lo mejor es porque no hay una segunda oportunidad primero para esa primera buena impresión. Entonces, a veces van una sola vez a verla, salvo que se enamoren mucho, ¿verdad? Exactamente, además la gente vive con horarios muy apretados. O sea, tenés que jugártela cuando puedes. Ahí. Y pasa lo mismo cuando sacás fotos, ¿verdad? Sí, nosotros por lo menos les sugerimos a los propietarios que las fotos las saquen en el momento en que más sol recibe la casa y tenerla lo más organizada posible. Hay fotos con o sin muebles, ¿no? Si tenés muebles, organizada la casa. Si hay muebles, fundamental, pocas cosas encima de la cama, los colores lo más lisos posibles, ¿verdad? Cuidar el tema del baño, siempre es todo un tema. De la cocina. La cocina, qué cosas ponemos, qué cosas hay. Entonces, cuidar que haya la menor cantidad de cosas, ¿verdad? Exactamente. Que se vean para que el otro, el que va a buscar, se imagine sus propios muebles. Exactamente, sí, es así. Contame un poquito si vamos a publicar. También tenemos opciones, como pasa en la compra-venta, de publicar en distintas plataformas. Lo podemos hacer a través de las agencias, de las empresas inmobiliarias, pero también podemos hacerlo como dueño alquila. Exactamente. Lo principal ahí, digo yo, es que sea como sea que lo hagas, tienes que tener buenas fotos, buen video. Eso es fundamental. Video es otra cosa que ahora se ha implementado y que antes no estábamos acostumbrados. Que lo podemos hacer con el celular. Si bien una agencia mejor porque te hace bonito. Claro, por supuesto, pero ahora los celulares sacan unas fotos mucho mejores que las cámaras profesionales, es la realidad. Es la realidad y se puede filtrar, ponerle más luz, ponerla... O sea, hay que hacer un trabajito para mostrar la casa. Exactamente. ¿Qué tipo de garantías puede pedir un propietario a el futuro inquilino? Bueno, mira, la principal preocupación de cualquier propietario son dos. La primera, que le paguen el alquiler básico y la segunda, que le mantengan el bien en buen estado. Sin duda. Entonces, tenemos garantías solidarias, por ejemplo, que hay privadas y hay estatales, como la Contaduría General de la Nación. Exacto. También hay aseguradoras privadas. Tenemos depósito de garantía en banco hipotecario. Hay una figura similar en los bancos privados que se llama aval bancario. Y por último tenemos la propiedad inmueble. La propiedad, que a veces esa es la más difícil, ¿verdad? Para el propietario, porque ejecutar un bien inmueble cuando alguien ha dejado de pagar es complicado, ¿verdad? Es complicado y además es una garantía que se utilizaba antes. Hoy en día
muy pocas personas te aceptan esa garantía. ¿Y puede haber un aval de empresa? Por ejemplo, yo soy una persona que trabajo en una empresa y quiero a ver si mi empresa me avala frente al propietario porque me contrató un par de años, ponele. Sí, en realidad muchas personas, por ejemplo, que vienen del extranjero contratadas por una empresa. Mucho, ¿no? Sí, sí, con todos esos cambios de país y demás, de repente llegan a Uruguay y generalmente las garantías te piden que demuestres unos ingresos un tiempo para atrás en Uruguay. Esta persona recién llegada no los tiene y por ahí lo mejor que puede hacer es hablar con su empresa, a ver si la empresa firma como garantía de ese alquiler y muchas veces por ese lado puede funcionar. Es importante que el propietario sepa qué garantías está dispuesto a aceptar también. O sea, ahí el propietario debe tener un poquito de información, preguntar en los distintos lugares. A veces hay beneficios, algunas aseguradoras le dan algunos beneficios también al propietario. Yo he visto hasta que, no sé, te dan la pintura para pintar la casa ya que la pusiste en alquiler o algún seguro adicional para roturas o cosas así, ¿no? Entonces ver toda la oferta. Sí, por supuesto. Las aseguradoras, sé que algunas, por ejemplo, ofrecen estos servicios de que te cubren riesgos de cerrajería, de cañerías, de cristalería, eso incluido dentro de lo que vos pagas con la póliza, ¿no? Claro, que quizá eso le puede venir bien a la hora de o el inquilino o al propietario, según quien pague en ese caso, ¿verdad? Porque a lo largo del tiempo de vivir en la casa se producen deterioros. Exactamente. Se producen deterioros que, bueno, hay los deterioros por el uso normal y decente del inmueble están contemplados dentro de lo que el propietario sabe que cuando se retire el inquilino va a tener que hacer, como por ejemplo pintar. Volver a pintar. Exactamente. Exactamente. Ahora, si hay una rotura distinta, ahí esas cosas se suelen poner incluso en el contrato, ¿no? Hasta dónde llega la responsabilidad de cada parte. Sí, hay algunos artículos del Código Civil que hablan de eso, que son muy genéricos, pero en términos generales, el inquilino tiene que cuidar la casa como si fuera suya. Exacto. Si se rompe una cerradura por el uso, la tiene que cambiar. Y también he tenido caso, por ejemplo, que me ha llamado una propietaria, una inquilina, perdón, y me dice, mira, es que volví de viaje y había una ventana rota, ¿qué hago? Toca cambiarla porque vos estás como a cargo de esa casa. A cargo de la casa, exacto. Sí. Distinto es si hay un problema en la edificación. Eso es diferente. Una rajadura, eso tiene que ver con la estructura del edificio, ahí es el propietario. Ahí es el propietario, lo que es la parte de edilicia, la parte de cañerías, la parte eléctrica también, eso ya corre por cuenta del propietario. Saber, porque esto es importante a la hora que pensamos, bueno, tenemos un bien, en qué condiciones lo entregamos al inquilino, porque también hay casas que están en muy buenas condiciones a la hora del alquiler y casas que están en condiciones complejas, que incluso también es bueno ponerlas en los contratos si hay alguna cuestión excepcional, ¿verdad? Sí, de hecho, en general, tanto las inmobiliarias, las garantías, como el mismo propietario, siempre yo sugiero tiene que haber un inventario que puede ser escrito, fotográfico o ambos, que documente exactamente en el estado en que se entrega el inmueble. El inmueble, eso es perfecto, y algunas entidades como Contaduría, que es la que podemos comentar, de forma genérica, tienen siempre unos formularios que hasta si alguien lo hace de forma personal puede bajar los formularios en alguna de esas páginas porque dan buenas ideas de por dónde, tiene que ir el contrato, tiene que ir el formulario de inventario. Con todo esto hay un detalle que yo sí le sugeriría mucho a quienes nos están viendo, tanto propietarios como inquilinos, y es contratar un seguro. Dice que hoy en día las aseguradoras tienen un paquete que es seguro hogar, que te cubre incendio, riesgos naturales, hurto, todo ese tipo de cosas. No son costosos y te dan otra tranquilidad. Sin lugar a dudas. Vamos a pasar ahora rápidamente porque hay cosas que son en común, las garantías en común para los inquilinos. Pero ¿qué tiene que hacer un inquilino para poder tener la casa ideal? ¿Para dónde quiere ir a vivir y que lo logre? Bueno, lo primero que tiene un inquilino que pensar es dónde quiere vivir o en qué zonas le gustaría vivir. Eso depende de la dinámica de cada familia, cerca de un familiar, de escuelas, de trabajo. Lo segundo, por ejemplo, si tiene mascotas, si necesita un patio o un jardín. Si hace mucho teletrabajo y necesita un espacio exterior también. Claramente delinear un presupuesto, y algo que es fundamental y yo le recomiendo a todos los televidentes es preaprobar las garantías, o sea, llamar a las distintas garantías, presentar tus ingresos o los ingresos de tu núcleo familiar y ver a cuáles garantías puedes acceder, y dependiendo de eso, en tu búsqueda, puedes consultar y decir, esta es la garantía que yo tengo, ¿me sirve? Así
te vas a ahorrar un montón de tiempo. Sí, aparte te puede pasar que cuando vas a averiguar la garantía y ya viste la casa que te gustaba, entre que te aprueban o te rechazan una firma solidaria o lo que sea, perdiste la casa que te gustaba. Entonces, si tú ya tenés una garantía preaprobada, decís, bueno, con esto yo ya cuento. Sí. Y eso también a veces al inquilino, al propietario, hace que sabiendo que ya está todo, hasta capaz que negociás hasta un mejor precio, porque a veces para un propietario un mes sin alquiler implica mucho más que perder capaz que un poquito de dinero en el alquiler mensual. Sí, es verdad eso que tú estás diciendo, pero además acá hay un punto muy importante que yo también recomiendo y es el tema de firmar una reserva. Claro. Pero ahí hay que poner una seña, hay que tener ganas realmente porque sí, podés perderla, ¿verdad? Sí, tal cual. Si tú estás 100% convencido de que esa es la casa que quieres alquilar y la garantía te va a funcionar, ahí yo lo que recomiendo es poner una seña y firmar un boleto de reserva. Eso es fundamental. No pongan la seña y nada más, y mucho menos en efectivo, sino una referencia de una transferencia siempre es mejor, pero boleto de reserva, un documento donde esté claro qué significa, hasta cuándo puede estar ese dinero en garantía, ¿verdad? Sí. En el boleto de reserva, básicamente, lo que se establece son las condiciones generales del alquiler. Eso. Precio, plazo, fecha de inicio, garantía, todo ese tipo de cosas. Tienes que tener en cuenta cuánto tiempo te va a tomar la garantía para ser aprobada, para establecer ahí la fecha de inicio del contrato. Y con esos puntitos puestos ahí, entregas tu seña porque ya sabes que si incumple el arrendador o si incumples vos, pues esa seña la perdes vos o te la tiene que devolver. Te la tiene que devolver. Es fundamental esto que decías de los tiempos, porque a veces sacar los procedimientos en alguna de estos lugares, pero en contaduría en particular, a veces lleva un tiempo que para el propietario es angustiante porque capaz que pasa un mes, y también para el inquilino porque a veces se tiene que mudar porque se le vence en el otro lado. Entonces, todo esto que comentábamos recién es importante tenerlo en cuenta y, por supuesto, hacer una búsqueda amplia. ¿Hay mucha oferta? ¿Cómo está el mercado hoy en día, Yo Carlos? te diría que la oferta de alquileres siempre es dinámica. Es dinámica. Es súper dinámica. Creo que a muchos les ha pasado que salen a buscar, empiezan a ver lo que les gusta y llaman al otro día y ya se alquiló. Y ya se alquiló. Entonces hay que ir preparados sabiendo lo que quieres, qué garantía tienes, en lo posible si puedes con un dinero ahorrado para la seña, y si ves lo que te gusta, reservarlo. Sí. ¿Hay mucha demanda de alquiler o más de cómo está la entre venta y alquiler hoy? ¿Cómo estamos? No, te diría que hace unos años estaba mucho más movido el alquiler que la venta. Ahora se está vendiendo un poco más, pero el alquiler siempre va a estar vigente porque además lo que a mi criterio tiene de interesante el alquiler es que te permite muy fácilmente cambiar de casa. Claro. Y la gente joven creo que se ata menos a la compra, ¿no? Que la gente más grande que prefiere un lugar estable para siempre. Y es mucho más dinámico porque si tu vida va cambiando dependiendo, no sé, de dónde van tus hijos a estudiar o a dónde estás trabajando, o si quieres, por ejemplo, un jardín por el perro o por el teletrabajo, lo que sea, un cambio dejando la propiedad que estás alquilando y alquilando otra es mucho más fácil que vender. ¿Es normal un año con opción a 2 años? ¿Cuántos años es? Sí, en el alquiler residencial lo que generalmente se pacta es o un año con opción a otro o 2 años con opción a otro, eso ya depende. Hay propietarios que, por ejemplo, te dicen solo alquilo mínimo 2 años porque saben que después tienen que pintar, etcétera. Es un costo la salida de cada inquilino, así que eso también es un punto de negociación, a veces incluso para me quedo 2 años, pero podemos revisar el número. Exactamente. Digo, porque ya que hablamos, vemos para todos. Y aquellos que hoy están en esto de que compran, bueno, muchos son para alquilar, entonces ese mercado está bien dinámico. Sí, ni que hablar. Además que hay también personas que compran unidades para generar una renta, por ejemplo, y pues a nadie le gusta tener la propiedad vacía generando gastos. Eso es un momento brutal. Yo creo que hoy es un momento brutal de tanta venta para inversión, porque bueno, por el dólar bajo que también ha permitido ahorrar, pero por tanta oferta que hay, bueno, y ahí es donde vemos una posibilidad bien interesante de alquilar a buen precio porque hay bastante oferta. Sí, exactamente, eso es así, dependiendo, esto es como todo, el precio está dado por la oferta y la demanda, y en el momento en que tú estás buscando, donde estés buscando, bueno, ahí vas a encontrar que los precios pueden subir o bajar, pero más o menos se manejan en ciertos rangos. Se manejan. Muchas gracias, Carlos. Gracias por esta nueva columna que estaremos después con una de venta un poquito más adelante.